Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El paro indefinido continúa en Santa Cruz. Y esta es la evaluación de este analista político, quien en primer lugar critica a la oposición por no acordar un solo proyecto de ley para el censo, porque hasta el momento hay 5 propuestas de ley de censo de la oposición. Además, resalta que el conflicto en Santa Cruz una vez más revela la división del movimiento al socialismo. Escuchemos estas polémicas palabras y luego continuamos. Y para hablar del tema del censo y la ley que hasta el momento no ha sido debatida en la Asamblea Legislativa, estamos en contacto con Paul Coca, que es analista político, abogado. Le agradezco mucho por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buenos días. Día 28 de paro indefinido y la Asamblea Legislativa puede tomarse hasta 15 días más para analizar los proyectos de ley, para aplicar los datos del censo en las elecciones del 2025. ¿Ve voluntad política para resolver este conflicto? Muy buenos días, gracias por la invitación. La respuesta inicial es no hay voluntad política. Por una parte, el movimiento al socialismo, que anda más priorizando sus peleas y sus problemas internos, no está generando un criterio tampoco de solidez para el país. Y decimos del MAS, por una parte, porque por supuesto es la fuerza mayoritaria. En este momento el MAS está más ocupado en los líos internos, el grupo arcista, el grupo choquehuanquista y el grupo evista y las críticas que hay entre todos. Esa es la prioridad para el MAS. Por otra parte, la oposición una vez más está mostrando una absoluta incapacidad en todo sentido. No es capaz de sentarse. Son 2 bancadas, por favor, ni que siquiera hablamos de la época de la democracia pactada, que había más de 4 o 5 bancadas de diferentes partidos. No, son 2 bancadas que no se sientan, no se ponen de acuerdo para generar un solo proyecto de ley y que se base sobre uno solo. ¿Y esto qué hace? La propia oposición le está dando la razón al MAS, porque el MAS claramente dice: no hay un solo proyecto, ya van 5 o 6 de la propia oposición. Pónganse de acuerdo y pongan uno. Pero en este momento la oposición no tiene esa capacidad de tener un solo proyecto, ni tan difícil que fuera. Muy bien, en noviembre del año pasado, luego de un paro por 6 días, el presidente decidió abrogar la ley de la estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y en 72 horas estuvo aprobada y promulgada. ¿Por qué cree que no se actúa de la misma forma ahora? Porque el tema del censo es mucho más complicado que una sola ley. El tema del censo implica redefinir el rol mismo del Estado boliviano en el sentido económico, porque el nivel central tiene que repartir dinero a las entidades territoriales, dinero que no es del gobierno por si acaso, es de la propia gente, por el tema de la lucha de los escaños, por el tema de la planificación que se hace a corto, mediano y largo plazo luego de los resultados del censo. Es más, hay que decirlo así, yo no veo ni siquiera voluntad política del gobierno para generar lo que es una repartición efectiva y verdadera de recursos y de escaños. El ministro Cusicanqui indica, por una parte, de que ya hasta septiembre del próximo año, conforme lo pidió el Tribunal Electoral, va a haber un resultado oficial, pero el decreto del presidente no dice eso, dice otra cosa, habla de resultados preliminares hasta septiembre. Entonces va a tener que haber un cuarto decreto al respecto, cuando este tema tendría que tratarse con la mayor seriedad. Entonces, por estos motivos es que esta lucha por el censo no puede compararse con anteriores paros y movilizaciones. ¿Qué deberían hacer en este caso los opositores y los críticos al gobierno para ayudar a encontrar una solución? Muy bien, lo primero es lo siguiente, lo primero es entender que el escenario actual donde se está realizando ahora la lucha tiene que ser la ciudad de La Paz, concretamente el órgano legislativo. Ese es el escenario actual de la lucha. Obviamente uno ve que el rector de la universidad, Gabriel René Moreno, está aquí viniendo a La Paz, está perfecto, muy bien jugado. Y las otras autoridades también tienen que hacer exactamente lo mismo. Ese es un primer punto. Un segundo punto, la oposición parlamentaria tendría que sentarse y hacer un solo proyecto. Es decir, han tenido tanto tiempo para hacerlo
Han tenido tanto tiempo para sentarse, realizar reuniones por último vía Zoom u otros, para tener un solo proyecto. Y con esto, ¿qué hacen? Le dan al MAS un mecanismo válido, absolutamente válido, de decir el MAS, no se ponen de acuerdo y ya van 5, 6 u 8 proyectos. Es decir, están haciendo eso y la oposición tendría que, en base a lo que la propia ciudadanía quiere, tener un solo proyecto de ley. Es más fácil pelear sobre una sola cosa, sobre diversas cositas aisladas. El conflicto por el censo se da en medio de un enfrentamiento creciente en la bancada del MAS. ¿Cómo perjudica esto al llegar a un acuerdo? El ala evista rechazó la ley, en este caso, propuesta por la bancada arcista. Lo primero que uno tiene que entender es que esta situación de división legislativa del propio movimiento al socialismo, que ya no es un rumor, ya no es un chisme de pasillo, es una realidad, la propia oposición no la está sabiendo aprovechar. Es decir, hasta hay esa incapacidad de la oposición de aprovechar esa división que hay dentro del movimiento al socialismo. Ese es un primer punto. Un segundo punto, obviamente, el MAS privilegia la lucha interna que un proyecto de ley por el censo, porque al final van a decidir de que el presidente sea con decreto el que mantenga una fecha y cualquier otro decreto que modifique los puntos faltantes, como por ejemplo lo que solicita el Tribunal Supremo Electoral. Tercer aspecto, que por supuesto las diferencias que hay en el legislativo le benefician al presidente Arce. ¿Por qué? Porque es esta ley la que a corto plazo va a generar al presidente Arce saber cuál es la cantidad exacta de parlamentarios masistas con los que él puede contar el día de mañana con apoyo legislativo. Y eso es algo que el presidente Arce está jugando también, y por ende también políticamente hablando no le interesa que una ley se apruebe, porque también Arce no quiere saber cuántos parlamentarios del MAS lo van a apoyar a él y cuántos no, porque uno ve, por ejemplo, los parlamentarios, solo es críticas entre ellos, conferencias de prensa y manifiestos por Twitter y otras redes sociales, pero un momento exacto para saber quién es quién dentro del MAS, quién es arcista y quién es evista, sería, por ejemplo, la votación sobre esta ley. Le agradezco por acompañarnos en esta entrevista a Paul Coca, analista político. Esas fueron las palabras del analista Paul Coca, quien señala que existen al menos 5 propuestas de ley del censo. Considera que ahora el escenario de la lucha por el proceso censal es el órgano legislativo. El analista considera que las dos bancadas de la oposición, Comunidad Ciudadana y Creemos, no se hayan puesto de acuerdo para presentar un solo proyecto para el censo ante la Asamblea Legislativa. La oposición está demostrando una vez más una absoluta incapacidad en todo sentido. No es capaz de sentarse en dos bancadas. Por favor, no estamos en época de la democracia pactada en la que había más de 5 bancadas de diferentes partidos, indicaba este analista. Las palabras de Paul Coca se deben a que en días pasados Comunidad Ciudadana dio a conocer un primer proyecto de ley de censo. Posteriormente se presentó otra propuesta que fue elaborada y consensuada solo por legisladores opositores cruceños. El movimiento al socialismo también presentó una alternativa. A eso se suman otras iniciativas que llegaron a las cámaras legislativas. El analista dijo que la propia oposición le da la razón al MAS, porque el MAS claramente dice que no hay un solo proyecto. Ya van 5 o 6 iniciativas de la propia oposición. Pónganse de acuerdo y pongan uno, pero en este momento la oposición no tiene la capacidad de tener un solo proyecto. El analista explicó que el tema del censo es más complicado que otras leyes, ya que implica redefinir el rol del Estado boliviano en el sentido económico, porque el nivel central tiene que repartir dinero a las entidades territoriales, además de la redistribución de escaños y la planificación a mediano y largo plazo que se dará tras conocer los resultados de los datos. No veo voluntad política del gobierno para generar lo que es una repartición efectiva y verdadera de los recursos y escaños, agregaba Paul Coca. En cuanto al movimiento al socialismo, considera que tampoco tiene voluntad política y que anda más priorizando sus peleas y sus problemas internos.
sobre el viaje del rector de la Universidad Gabriel René Moreno, la Universidad Pública de Santa Cruz, Vicente Cuellar, hacia la sede de gobierno para insistir en un tratamiento del proyecto, Paul Coca indicaba que el resto de las autoridades debería realizar el mismo acto, ya que el escenario actual de la lucha es el órgano legislativo. Esas son las palabras de este analista frente al conflicto del censo. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.